Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Dios nuestro, sos nuestro pastor. Estando con vos nada nos falta. Nos hacés descansar en verdes praderas y para calmar nuestra sed nos guías hasta las aguas más puras y cristalinas. Nos llenás de fuerzas nuevas y nos llevás por el mejor camino, porque tu sabiduría, tu poder y tu amor no tienen fin. Así sos. Podemos cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque sos nuestro pastor y siempre estás a nuestro lado. Nos llenás de confianza. Nos ofreces un banquete y nos llenás de felicidad. Nos das un trato tan especial. Creemos profundamente que tu bondad y tu amor son infinitos y nos acompañarán siempre y en cada uno de nuestros días. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, la paz, las buenas nuevas, la paz, las buenas nuevas, la paz, las buenas nuevas. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. No estás lejos del reino de Dios.
el pan y los llantos, las broncas sufridas día a día, la música que tiene muy adentro y la esperanza. Para amar a Dios me voy al hombre y con él lo comparto, y con él lo comparto, y con él lo comparto. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Estamos una vez más aquí, nos encontramos en este domingo, ya de entrada la primavera y con ganas de encontrarnos y de compartir la palabra de Dios. En esta ocasión leemos un texto del Evangelio de Marcos, un texto muy lindo porque es un maestro de la ley que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Los maestros de la ley eran personas muy piadosas, eran personas que realmente habían dedicado su vida a estudiar las Escrituras. Se dice que muchos de ellos las sabían de memoria. Como en esa época no había libros para tener en casa, acostaban a memorizarlas, y muchos de ellos conocían de memoria las Escrituras. Y le hacen una pregunta a Jesús, pero la pregunta se la hace porque ve que Jesús le contestó bien a los que habían hablado con él unos momentos antes. Y le pregunta cuál es el primero de los mandamientos. Ustedes saben, los mandamientos para Israel en aquel entonces son más de 500. Hay una larga lista de mandamientos tomados todos del texto bíblico. Son todos mandamientos que están en el Pentateuco. O sea, uno conoce los 10 mandamientos, pero hay muchas otras leyes que están allí, y hay una larga lista de más de 500 mandamientos que se supone todo judío piadoso, todo judío que deseaba estar en armonía con su Señor, debía cumplir. Pero una larga discusión entre rabinos y maestros de la ley, sabios, era el orden de esos mandamientos, cuáles eran más importantes que otros, y por supuesto cuál era el más importante de todos. Y esa es la pregunta que este maestro de la ley le hace a Jesús, porque lo ve muy sabio, porque lo ve que sabe contestar a las preguntas que le habían hecho hace unos momentos atrás. Es muy curiosa la respuesta de Jesús. En primer lugar, porque muchos tienen a los 10 mandamientos como los 10 principales, después hay otros 500 más. Entonces, el principal tendría que salir de esos 10. Y Jesús no le dice dos. Hay 2 mandamientos. Y ninguno de los 2 pertenece a los 10 mandamientos. Por supuesto, ambos mandamientos están en el Pentateuco, en la Torá, ¿no? Están en la escritura sagrada de Israel y por supuesto la escritura que Jesús leía y que conocía muy bien. Y entonces le dice, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Después agrega segunda parte. Eso es una oración que Israel recitaba y recita hasta el día de hoy. Todo creyente debe recitar esa oración. En hebreo se llama Shema
Israel. Y así es conocida. Es conocida como la Shema. Es como decir nuestro Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro sabemos lo que es. Bueno, decir la Shema es el nombre de esta oración. Es una oración que todo israelita debe recitar, que es muy breve, es así cortita como la acabamos de leer. En traducción es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es una afirmación, digamos, de la fe monoteísta, de que no hay otros dioses, que no hay otro Dios, que no hay otras cosas que estén por encima de Dios, y que no hay ninguna fuerza ni poder que se le pueda igualar. Eso es lo que quiere decir el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O algunos traducen es uno, es decir, no hay otro. Entonces Jesús le dice, esa es la primera mandamiento que tienes que decir, y le agrega: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, afirmar la identidad de Dios como el Dios único, al único al que hay que adorar, pero además amarlo. Y Jesús lo sorprende diciendo, hay otro mandamiento más. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ninguno de estos mandamientos es más importante, de los mandamientos, de todos los otros 500, es más importante que estos. Ahora, este primero, el del Shema, está en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6. Ahí lo van a encontrar, 6:4. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, está en el libro del Levítico, en el capítulo 19, ahí en el versículo 14. Y en realidad esa frase de Jesús es medio versículo, porque primero dice que no hay que guardar rencor. No debes guardar rencor contra tu prójimo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Se está puesto en el contexto de un enojo, de una pelea o de un desencuentro, y entonces dice, no tienes que guardar rencor, no tienes que tener venganza contra él, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Seguramente Jesús sorprendió a este maestro de la ley, pero también nos tiene que sorprender a nosotros, porque nos está colocando, en primer lugar, 2 de los mandamientos que él considera los más importantes del Antiguo Testamento en sus propias palabras. Ya no son del Antiguo Testamento para nosotros, son palabras de Jesús. Él los eligió, y él los elige como los mandamientos principales. Entonces, cuando vamos y leemos allá el Levítico, leemos el Deuteronomio, que a veces lo leemos medio a las apuradas y con cierta haraganería, porque son libros un poquito densos, tenemos que saber que el Señor los leyó con mucha atención, porque ahí encontró el corazón de lo que era su mensaje y lo que él quería decirnos. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto en un momentito. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bueno, qué sorpresa que se llevaba este maestro de la ley. Ahora la segunda sorpresa, ¿no es cierto? La primera es la respuesta de Jesús, ¿no? Lo tiene que haber sorprendido mucho, con estos 2 mandamientos que quizá él no consideraba esenciales, o simplemente eran uno más de entre los importantísimos mandamientos que están en toda la Torá, especialmente los 10 mandamientos. Pero además, porque este hombre, al ver la respuesta de Jesús, le dice, bueno, ustedes saben, ¿no? Muy bien, Señor, has dicho, maestro lo llama, ¿no? Muy bien, maestro, es verdad lo que dice. Y un poco repite las palabras de Jesús, como confirmándolas. Y al terminar esto, Jesús le dice, y esta es la segunda sorpresa para el maestro de la ley, no estás lejos del reino de Dios.
no estás lejos del reino de Dios. Y fíjense que a estos maestros de la ley, los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, acá no hay una iglesia todavía, está Jesús con sus discípulos y discípulas que lo siguen, pero no es una iglesia, no es una comunidad formal, no tienen nada de lo que después entendimos que es la iglesia, pero ya lo veían a Jesús discutir con esta gente. Y a veces discutir feo, ¿no? A veces diciéndole cosas muy duras. Entonces que Jesús a este maestro de la ley le diga, mira, no estás lejos del reino de Dios, como diciéndole, no estás más lejos que otros, incluso de sus propios discípulos, que todavía tenían un largo camino que recorrer, era valorar a una persona que quizá esté equivocada o quizá no del todo entendía el mensaje de Jesús, pero había aceptado estas palabras de Jesús. A mí siempre me impresionó este relato por esa buena relación que Jesús establece con alguien que aparentemente debería estar enojado con Jesús, o Jesús enojado con él, ¿no? Hemos leído parábolas que son muy duras hacia los maestros de la ley, hacia los principales, a las autoridades del templo. Y en este caso Jesús lo escucha atentamente, y cuando el hombre reconoce que Jesús ha dicho bien la respuesta y que le ha marcado quizá el corazón de la fe de Israel en esos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo y reconocerlo a Dios como el único Señor, Jesús dice, bueno, este hombre, maestro de la ley, autoridad del templo, a veces muy crítico de la gente, y quizá muy crítico hasta del nuevo movimiento cristiano que va apareciendo por ahí, pero este hombre, al aceptar las palabras del Señor, él le dice, está cerca del reino de Dios. No había mejor expresión para decirle a un judío piadoso, que alguien que era un maestro, ellos tenían maestros, este era un maestro, para ellos era un maestro, que alguien que tenía esta condición le dijera, está cerca del reino de Dios. Es una lección para nosotros. Ustedes saben, yo siempre digo, la Biblia está escrita para nosotros, ¿no? La Biblia es el libro siempre contemporáneo. Fue escrito para la gente del siglo IV, del siglo XV, del siglo XX y para la gente del siglo XXI. La Biblia es siempre actual, ¿no? A nosotros nos invita a repensar nuestra posición frente a Jesús. Porque Jesús viene y nos dice cosas. A veces le preguntamos, a veces no entendemos. Tenemos situaciones en la vida, en las familias, en la comunidad, muy duras que no entendemos. Y le preguntamos, Señor, ¿cómo puede ser? ¿O por qué? Y quizás no tenemos la respuesta, digamos, que esperamos tener, o no tenemos una respuesta racional, como a veces nos gusta tener. Pero tenemos respuesta del Señor. Y la respuesta básica es que Él está con nosotros. Que Él ha recorrido ese camino junto con nosotros. Si a nosotros nos duele algo, al Señor le duele también. Así como se alegra con nuestras alegrías, se duele con nuestros dolores. Y el Señor está con nosotros. Y Él nos contesta. Y nosotros tenemos que tener la sensibilidad y la fe y yo diría la profundidad de la fe para aceptar esa respuesta de Jesús. Y decirle como este maestro, Señor, ¿vieron lo que dice? Muy bien, le dice. Decirle a Jesús que dijo algo muy bien es como, ¿no es cierto? Es como encontrarse con un gran sabio y que uno que no es nada, nadie le va a decir al sabio que es correcto lo que está diciendo. Pero no importa, este maestro no lo sabía. No sabía que estaba con el Hijo de Dios. Pero escucha lo que él dice y le dice, muy bien, maestro. Y nosotros tenemos que decirle, muy bien, maestro. Parecen palabras muy pretenciosas las nuestras. Pero no importa, a Jesús no le molesta eso. Lo que le interesa es que podamos ser sinceros en reconocer que su palabra es importante para nuestra vida, que nos da fundamento, que su compañía nos da el consuelo en el dolor y nos da también la fortaleza en el andar, que nos hace sentir que tenemos un futuro, que tenemos algo que hacer en la vida, porque Él está con nosotros y lo estará siempre. Creo que en este tiempo de pandemia tenemos que fortalecernos en la confianza en que el Señor está con nosotros. Que Él, cuando le preguntamos, nos contesta, y nos contesta sorprendiéndonos con cosas como estas, que nos dice, lo más importante para un creyente es amar a Dios y amar al prójimo. Es encontrarse con su Señor y encontrarse con sus hermanos y con sus hermanas. Y
en un tiempo tan difícil donde no nos podemos encontrar con los hermanos y las hermanas como quisiéramos, no nos podemos encontrar con los familiares que queremos, ¿no es cierto? Con nuestros seres queridos, no podemos hacerlo. Tenemos que saber que esto va a pasar y que el Señor nos va a reunir nuevamente con todos aquellos que tanto queremos. Que podamos en este tiempo reconocer como este hombre de la ley, este sabio de la ley, que escuchó a Jesús de lejos y dijo, este hombre está diciendo cosas importantes, y las descubrió, las aceptó. Y Jesús se dio cuenta que este hombre estaba entendiendo lo que él decía. Que nosotros podamos ser como este hombre, que le preguntamos a Jesús y Él nos responde y entendemos lo que nos dice. Y no me refiero a entender con la cabeza, ¿no? Entender con el corazón, que nos llegue realmente su palabra a nosotros y que podamos vivir de acuerdo a esa palabra. Amén. Que el Señor esté con ustedes, esté conmigo, con la comunidad, con los seres queridos que están cerca y los que están lejos, y que nos dé de su espíritu a todos en este tiempo que tanto lo necesitamos y que tenemos que perseverar en la fe, porque el Señor ya nos va a mostrar el camino que tiene preparado para cada uno. Amén. Hambrienta de encontrarte, cuando dejé de decir, de intuir, de imaginarte. El polvo de la tierra se elevaba, ni yo subía, ni vos bajabas, pero el cielo a la altura de una mesa murmuraba sus manjares a mi alma.
fuerza necesaria para andar las horas duras de este infierno. Me levanto porque hay pan para el hambriento y hay misterios de poder en la plegaria.